Buenos días, hermanos en Cristo. Es un gusto saludarles hoy en esta mañana, domingo 31 de enero del año 2021. Hoy, Día del Señor, es un placer para mí, un honor proclamarles la palabra del Señor a través de su hermosa palabra que es el Evangelio. Y vamos a hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer una pequeña oración para ponernos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, en la presencia de su Espíritu, para que venga ese espíritu de sabiduría, ese espíritu de paz, de amor a nuestros corazones, y podamos recibir su palabra como palabra de vida eterna, como palabra de salvación, que a través de su palabra podamos encontrar el reino, la salvación, la vida eterna. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a proclamar la palabra del Santo Evangelio según San Marcos, en el capítulo 1, del versículo 21 al versículo 28. La palabra de Dios nos dice así: Llegan a Cafarnaúm. Al llegar el sábado, entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Y quedaban asombrados de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Había precisamente en una sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo, que se puso a gritar: ¿Qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres tú, el Santo de Dios. Jesús entonces le ordenó diciendo: Cállate y sal de él. Y agitándole violentamente el espíritu inmundo, dio un fuerte grito y salió de él. Todos quedaron asombrados de tal manera que se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? Una doctrina nueva expuesta con autoridad. Manda hasta los espíritus inmundos y le obedecen. Bien pronto su fama se extendió por todas partes, en toda la región de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué hermosa palabra de esta mañana, de este domingo. Y qué mensaje tan hermoso nos tiene el evangelista San Marcos de cómo era Jesucristo y de cómo nos enseña y nos los muestra a cada uno de nosotros, para que, según el mismo evangelio nos decía Jesús, vengan y aprendan de mí. O sea, imitar al maestro. Fíjense que el maestro Jesucristo estaba enseñando en una sinagoga y todos se quedaron admirados porque enseñaba, como dice la palabra, como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Y cómo nos enseñaba con autoridad? Porque él vivía lo que predicaba y predicaba lo que él vivía. O sea, tenía una autoridad no porque gritaba, tenía una autoridad no porque levantaba la voz, no porque mandaba, no porque ordenaba como lo hacían los escribas. Porque los escribas ponían tareas, ponían medidas de restricción, pero ellos no la hacían. O sea que lo que predicaban no lo vivían y predicaban cosas que ellos no hacían. Y Jesús tenía la autoridad, ¿por qué? Primero porque el Padre le había demostrado su amor y había dicho en ese bautismo: este es mi Hijo amado. Él estaba seguro de quién era. No necesitaba levantar la voz, no necesitaba gritar. Él tenía una autoridad porque como lo que él enseñaba, él lo vivía. ¿Quién podía decirle que no estaba
viviendo lo que estaba predicando. Fíjense que también ahí había un espíritu inmundo en ese lugar que se puso a gritarle y que le dijo: Jesús, ¿qué quieres de nosotros? Pero a la vez también lo quiso adular, ¿sí? Le dijo: oh, ya sabemos quién eres tú, eres el Santo de Dios. Y Jesucristo, en vez de sentirse halagado, en vez de sentir con esa fama que le estaban dando delante de la gente, que en vez de, no, lo manda a callar y le dice: salte, deja ese cuerpo, porque lo que estás diciendo es me estás queriendo engañar, me estás hablando al oído, me estás diciendo: oh, tú eres el famoso, tú eres aquel que habla hermoso, tú eres el Hijo, el Santo de Dios. Pero él, sabiendo en su corazón que aquel que estaba hablando a través de esa persona era el demonio, que cree en Dios, pero no hace su voluntad. No hace su voluntad. Hay muchos que hablan muy hermoso, fíjense, pero a veces podemos caer en eso, en sentirnos que somos nosotros los que hablamos y no que somos el instrumento del Señor para llevar ese mensaje de alegría. Tengamos cuidado de aquellas voces que nos dicen al oído: oye, tú hablas muy hermoso, muy bonito, tú eres... No, yo pienso que tienes todos los dones y los carismas que el Señor te ha dado. Eres lo máximo. El problema no es que te lo digan, el problema es que te lo creas, que depende de ti todos aquellos dones que el Señor te ha dado, y no los pongas a su servicio, al servicio de la comunidad, de tu familia, ¿sí? Eso es lo que puede pasar, que a veces podemos todo aquello que nos dicen llenarnos los oídos, llenarnos la mente, y el ego se nos puede subir demasiado. El Señor enseñaba con humildad y vivía con humildad y predicaba con humildad, y era el que decía: hay que dejar el dinero porque no es bueno. Él vivía con lo que necesitaba. No porque no pudiera tener más, sino porque nos estaba enseñando una forma de vida a ti y a mí. Lo adulaban, y él, ¿qué hacía? No. La honra y la gloria, ¿quién es? A Dios. Lo que tú tengas y tienes, lo que el Señor te ha dado, es para darle la honra y gloria al Señor. Tomemos esa palabra. El que enseña con autoridad, enseña por qué. Tiene autoridad, ¿por qué? Porque vive lo que habla, lo que dice. Tú no puedes llevar una palabra o decirle a alguien que cambie si tú dentro de tu corazón no has cambiado. Tú no le puedes decir a una persona, a alguien: deja ese pecado, deja de tener rencor, sana tu herida, y hablar con tantas cosas bonitas y estar apuntando y diciendo y que cambien y conviértanse y que el evangelio. Si dentro de tu corazón no has cambiado. Hay quien te puede aparecer un demonio que te puede decir ahí frente a todos también tus pecados, y que no has cambiado, y que lo que tú hablas o lo que tú predicas no es lo que estás viviendo. Va para mí, va para todos. Tratemos de vivir lo que predicamos y prediquemos esa vida que tenemos en humildad, en amor, en bondad para todos. No para señalar, no para apuntar, sino para animar, para compartir, para unirnos, para apoyarnos. Y todo eso que tú prediques, así como dice que aquí, que en toda Galilea se extendió la fama de Jesucristo, esa palabra que tú tienes y ese amor que tú tienes también se va a expandir por todos lados. Y vas a tener la autoridad del Señor en hablar de su palabra, de su evangelio, con amor, con humildad, con sencillez. Te invito, y me invito a mí también, a tener esa autoridad, pero en mi vida, aplicarla en mi familia, hablar con autoridad, llevar a mi familia a los pies de Jesús, pero viviendo yo también su palabra. Porque no me van a creer
Si les digo, necesitamos cambiar, necesitamos transformar, si yo no cambio, si yo no transformo mi vida. Si soy un gruñón y quiero que mis hijos no sean gruñones, no puedo cambiar eso, si no, yo no he cambiado. No puedo decirle a mi esposa que necesita que sea más amorosa, si yo no soy más amoroso. Necesito empezar conmigo. Yo no le puedo enseñar a mis hijos responsabilidad si soy un irresponsable. Solo así podremos hablar con autoridad, pidiéndole a Jesús, al Señor, que nos dé de su luz, de su sabiduría, y pidiéndole la intercesión de nuestra Madre Santísima, para que nos cubra con su manto, nos enseñe esa humildad y esa obediencia, y a vivir una vida de gracia en el Señor, pidiéndole al Espíritu Santo que nos fortalezca, que nos ayude a entender esas áreas que a veces no podemos entender, y poder cambiar todo aquello que necesitamos cambiar. Te invito, mi hermano, que hoy empieces, si no has empezado, que hoy yo empiece también a transformar esa parte de mi vida, para ser un seguidor de Cristo y un hermano en Cristo contigo y con toda mi comunidad. Que el Señor te bendiga, que tengas un excelente domingo y nos vemos pronto. Hasta luego.